Ahora de nuevo, una vez más, en el nombre de Jesús, acá estamos con el programa Conociéndonos, un sábado más, iniciando una tarde de frío, de lluvia aquí en Brasil, en San Paulo, y la pastora Nancy les está dando la bienvenida en este nuevo programa. Estamos con algunas dificultades de conexión con nuestro pastor invitado, es desde Argentina y hay algunos problemas de energía en Argentina. A ver si ahora podemos, en el nombre de Jesús, entrar con nuestro invitado acá. De Dios. Vamos, en el nombre de Jesús, Pastor Juan, a ver qué pasa. A él le parece que no lo puedo aceptar y a mí me muestra como que se está conectando. ¡Aleluya! Gloria a Llegamos, Dios. llegamos. Gracias al Señor, gracias Jesús. Qué bueno que está ahí. Ya nos estábamos preocupando, pastor? Me voy a poner Sí, bueno, los audífonos también. Barde. ¿Cómo le va, pastor? Está complicado en Argentina, ¿no? Sí, bueno, tuvimos desde ayer a la mañana sin luz, vino hoy tipo 2 de la tarde, así que bueno, fue una jornada complicada Difícil. porque tenías también anoche compromisos, hoy a la mañana teníamos justamente una cadena de intercesión con varios pastores de otros países que hacemos una vez por mes, no pude estar, así que, pero bueno, gracias a Dios pudimos acomodar todo para... eh, por la situación que estábamos, por lo menos en nuestra zona, en Lanús Oeste, Villa Caraza, entonces no todo Lanús estaba afectado, pero justo nos tocó la zona, así que bueno, hasta que se acomodó, complicó un poco la situación. Pero aquí estamos. Amén, gloria a Dios. Sabemos que siempre hay una lucha, la lucha espiritual y también lógico, problemas, ¿no? Como está contando, pero siéntase bienvenido. No vamos a hablar de los problemas porque ya pasaron en el nombre de Jesús y estamos con... Y yo estoy muy feliz que haya accedido a nuestra invitación. Su testimonio me que va a impactar a nuestros invitados. Así que les damos la bienvenida a todos. Hay mucha gente que nos está viendo y en el nombre de Jesús, a usted se me desapareció. Se le cortó. A ver, pastor, ¿se cortó? Tienen que tener un poquito de paciencia. Tenemos que tener. A ver. Me está mostrando como que usted está recusando la llamada, pastor. Emilia, ¿de quién se entrecorta? ¿El mío o el tuyo? O el del pastor, perdón. ¿De quién están sintiendo entrecortado? A ver. Hoy está un poquito complicado. ¡Ay, ay! Se me Ahí está, ahí. desapareció. Sí, sí. No me asuste, Trato de no pastor. tocar. No, yo digo, toqué algo, digo, no toqué nada, no sé. Puede ser parte de. Me imagino que debe ser el internet hasta que se reacomode, está en Bueno, ese proceso, debe ser. Pero ahí vamos a estamos. hacer una oración en el nombre de Jesús. Querido Amén. Señor, en tu nombre queremos hacer este trabajo que Sí, es Señor. tuyo, Dios. Este proyecto en tu corazón y nosotros lo estamos poniendo en práctica. En el nombre de Jesús rechazamos todo espíritu Sí, contrario, Señor. todo lo que quiera venir contra nuestras vidas, sea de cualquier índole. Nombre de Jesús echamos fuera todo mal y que podamos hacer una conexión perfecta y que este programa sea de bendición para todos los que nos escuchan. Bendice la vida de tu siervo, toca las conexiones y que en el nombre de Jesús todo sea para tu gloria. Amén y amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. Aleluya. Y ahí, pastor, nuestra primera pregunta, si usted vio nuestros programas, si nos está acompañando, es ¿quién es Juan Cruz? ¿Quién es el pastor Juan Cruz? Cuéntenos un poco de Bueno, usted, pastor. ¿quién es Juan? La verdad que en varias oportunidades yo también me lo he preguntado, ¿no? Sin lugar a Todos creo dudas, que... hoy, sí, hoy es un hombre
hombre cambiado y transformado por Dios, sin lugar a Gloria a dudas. Dios. Parte, bueno, de lo que veníamos hablando fuera del aire, era lo que Dios hizo en este proceso de transformación, de conversión, porque como siempre decimos, muchos conocen a Dios, pero no todos son transformados y cambiados por Dios. Es Entonces verdad. hay un proceso interno fuerte eh, que Dios tuvo que hacer en mi vida, luego de varias situaciones críticas, al punto de la muerte, pero Dios estuvo ahí. Entonces, ¿quién es Juan Cruz? Es un hombre, una persona cambiada y transformada por el poder de Dios, sin lugar a dudas. Amén, gloria a Dios. Pastor, le voy a llamar de pastor, ¿sí? ¿Cómo conoció a Cristo? Cuéntenos cómo fue su conversión. Sí, bueno, mi historia fue bastante dura. Digamos, en mi niñez uno tenía una vida normal con sus padres, pero a la edad de 12 años un conflicto en el hogar hace que mis padres me dejaren, me abandonaron a los 12 años de edad y bueno, ahí fue el quiebre de mi vida. Entré con amistades, el tema de las drogas, la delincuencia. Viví 10 años en las calles, 8 años en las drogas. Perdón, Fue los una dos papás, etapa, papá y mamá lo sí, abandonaron. sí, ambos. Sí, con los años, obviamente, lo que se generó fue un conflicto matrimonial. Eso llevó a esta con problemas serios, ambos. Yo era chico, o sea, no entendía mucho por dónde venía la situación del conflicto. Lo entendí creo que de grande, pero nunca quedó en claro, ya que ellos, cuando yo me reencuentro después de muchos años con ellos, que fui a predicarles, nunca nos dieron, o sea, nunca me dieron explicación clara de ¿Y por por qué? qué llegaron a esa decisión. Sí se notaba más en mi mamá el arrepentimiento, ¿no? Pero fue duro, fue una etapa muy dura. Yo me convierto, yo estaba con una sobredosis en un hospital tirado, tenía 17 años y en esa desesperación le dije a Dios por decir algo, como, yo creo que todos llegan a ese punto extremo y si realmente Dios existís, cambia la historia de mi vida. Pero uno lo dice porque ya no sabe a quién recurrir, es la realidad. Las drogas terminaron destruyendo todo lo que yo creía que era bueno en tan pocos años de adolescencia, porque recién estaba en la etapa de adolescencia, entrando a la juventud. Entonces en ese momento Dios creo que escucha en la calle y yo me acuerdo de muchos que me venían y me hablaban, pero siempre fue el rechazo, rechazaba a la gente, al evangelio, a los que predicaban. Pero llegado un momento, un hermano mío, por parte de mi papá, eh, que vendría a ser el menor del primer matrimonio de mi papá, ellos se convierten al Señor y Él es el que tiene la carga por mí, sin conocerme como tal, ¿no? O sea, después de muchos años sin tener, o sea, noticias de mí. Contacto. La cuestión es que él me lleva a una iglesia, en esa época yo tendría, no sé, 18 años, calculo yo, más o menos, 19. Y él me lleva a una iglesia, me acuerdo que entramos a una iglesia, oraron por mí, pero no conocía a Dios. Yo era todo muy nuevo para mí, no entendía a lo que ellos apuntaban. Eh, entonces pasa un año, mi hermano, yo estaba aquí en Buenos Aires, yo paraba en Retiro, en todo lo que era la Villa 31, estaba metido con el tema de las drogas, vendía droga, entonces el robo de auto y demás. Entonces estaba complicada mi situación. Entonces él lo que decide un año después de este proceso es sacarme de Buenos Aires, llevarme a vivir con él. Y fue ahí cuando realmente empiezo a conocer a Dios desde otro lado. En ese dejando todo, me bautizo y lo primero que hago es volver a Buenos Aires, porque estábamos a unos 600 kilómetros de aquí,
y comienzo a estudiar, me interno 3 años en el Instituto Bíblico Río de la Plata, aquí en Lomas de Zamora, a estudiar la palabra. Y ahí empezó genuino, digo yo, ¿no? De conocer a Dios a través de la palabra, pero conocer a Dios internamente, personalmente, digo, no por medio de alguien que me predique, sino por experiencia propia, que es a veces lo que más Propia. cuesta. Conocemos a Dios, muchos conocen a Claro. Dios por lo que escuchan de Dios, otros por lo que buscan de Dios, y fue mi desafío. Y Dios empezó a cambiar, me corté, bueno, tenía el pelo largo, jean roto, mi condición era bastante distinta, y Dios empezó a cambiar en mi vida internamente, y eso se empezó a reflejar exteriormente, ¿no? Mi forma de hablar, siempre digo, malas palabras, era una palabra y 3 insultos, ¿no? Era lo normal de la calle. Yo vivía con los códigos de la calle, lo que la calle me Claro. enseñó. Una sociedad que me rechazaba por mi condición. Era un pibito de la calle, con 14 años revolvíamos de la basura para comer, esperábamos un restaurante que cierre para ir a comer las sobras, pedíamos, abríamos puerta de Dios mío. taxi, esas cosas de chico de 13, 14, 15 años, un adolescente, ¿no? Y fue duro, muchas navidades sin poder disfrutar de la familia. Yo siempre recuerdo eso, veía cómo la gente celebraba Navidad, los cumpleaños, la fiesta, y nosotros seguíamos en la misma situación. Siendo un niño le afectaba mucho. Entonces hubo una parte en lo emocional en mí que se quebró, que lo entendí obviamente con los años, por el tema del abandono. Mi forma de hablar era bastante dura, ¿no? Hablaba como se hablaba en la calle, entonces eso en la iglesia chocaba mucho, hasta que Dios, bueno, fue Claro. tratando conmigo también. Todo el proceso, ¿no? Claro. De limpieza, es un Sí. proceso que se tiene que vivir, pero bueno, yo digo que es misericordia de Dios, es la gracia de Dios. Cuando empecé a estudiar en el instituto, en el primer año de instituto, Dios me habla fuertemente que tenía que perdonar a mis padres. Yo ya estaba en la iglesia, estaba sirviendo a Dios y preparándome para más, y yo pensé que esa Ujú. etapa de mi vida, o sea, nadie la conocía, no la cuento como la cuento hoy. En esos años me daba mucha vergüenza hablar de que yo salí de las drogas, de que mis padres me abandonaron, o sea, todo eso no lo sabía nadie. Y me acuerdo que el Raki, el director del instituto, en una reunión común, devocional común de estudiantes, viene y me da esa en el oído: hasta que no perdones a tus padres, Dios no podrá cumplir el propósito que tiene contigo. Y yo Wow. digo, no, o Fuerte. sea, nadie sabía mi historia, nadie conocía mi historia de vida, solamente sabía que era un estudiante más, un chico que empezaba a prepararse para servir más a Dios. Así que fue un año de búsqueda, encuentro a mis padres después de mucho tiempo, ellos ya estaban separados, y bueno, les hablo En de ese lo... momento el Señor te quebró, ¿no? Con esa palabra, ¿no? Sí, sí, porque ¿Cómo me uno piensa descubrieron? que, claro, que ya, aparte pensaba yo que ya estaba saldada eso, que ya era mi Ah, pasado, claro, que no claro, tenían, claro. pero por eso hoy hablamos mucho, mucha de la gente que está en esta situación es por falta de perdón. La falta de perdón te lleva a una crisis, entonces el saber perdonar hace que tu parte emocional sea restaurada, sea sanada. Entonces podés, cuando vos estás para tu vida, en esta Es verdad. etapa, Dios sanó mi alma porque fue confrontante. Dios fue claro en el dolor que yo tenía, en las emociones, y fue lo que me ayudó hasta hoy a ser el hombre que soy. Yo siempre digo eso, usaba a las mujeres, yo tenía un concepto respecto a la mujer que Dios tuvo que cambiar. Era un hombre de la noche, en los cabarets, o sea, fue bastante duro todo un proceso de transformación fuerte, Mm. pero todo fue, uno dice, porque a veces está bien, uno está endemoniado, ¿no? Podemos hablar,
pero hay mucho que tiene que ver con la parte emocional que a veces en las Claro, iglesias no se tratan. Por eso, es verdad. porque es verdad, lo espiritual está, ¿no? Hoy lo entiendo yo, que el diablo trabajaba en ese punto puntualmente, ¿no? En cuanto a lo espiritual. Pero si Dios no sanaba mi alma, todo lo que era espiritual no tenía efecto, porque mi alma estaba todavía dolida, quebrada. Entonces, Dios hizo un trabajo muy fino, digo yo, como buen Mm, alfarero que es, amén. y me quebró en sus manos. Creo que Dios Qué rompió mi hermoso. vida Y y me hazla volvió de a nuevo, hacer. ¿eh? Sí, 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 tal cual. Así que bueno, Dios cambió eso en mi corazón, como que sacó el corazón de piedra y puso uno de carne donde su espíritu pueda morar, tal cual lo dice la Biblia, ¿no? Ujú. Amén. Amén. Se pausó. Pausó, pastor. Yo le escucho bien. Ay, va. Puede continuar. Ok, ok. Eh, Pasado ese proceso, empiezo a trabajar en diferentes iglesias. Del Instituto Bíblico nos mandaban a apoyar a diferentes iglesias. Trabajé unos 3 años en las campañas de Carlos Anacondia, éramos estudiantes, íbamos como camillero, ¿no? Como Ah, qué ayudante ahí bien. en las carpas, con Pablo Deiros, me acuerdo que en la primera etapa él nos enseñaba liberación, fue una etapa muy linda de preparación. Pasaron los años, yo me recibí en el año 97 del Instituto Bíblico, o sea, aún en ese tiempo sirviendo a Dios, hubo crisis, problemas, pruebas, como siempre, ¿no? Pero todo nos enseñó y nos ayudó a madurar y a crecer y a llegar a este punto donde estamos hoy. En el año 2004 trabajaba con varios pastores en radios, entonces Dios me llama a prepararme. Fue cuando estudié periodismo y soy locutor nacional también. Entonces me Gloria a recibí Dios. y Qué gracias a bueno. eso también se empezaron a abrir puertas afuera, es decir, en otros países empezaron a invitarnos para dar talleres. Aún aquí en Argentina hemos viajado bastante, a bastantes provincias dando los cursos, los talleres de capacitación. Y, y Dios nos formó de una manera que creo que es para este tiempo, ¿no? De crisis, sin lugar a dudas. Todo lo que he vivido, yo veo a la gente, a los jóvenes, adolescentes hoy, ¿no? Desesperados porque una pandemia los tiene encerrados, ¿no? Sí, Pero, claro, pero digo, prefiero estar encerrado en esto en casa. Ay, se perdió. Seguimos ahí porque la charla está muy interesante y en el nombre de Jesús seguramente perdió la conexión. Eh, cuántas cosas, ¿no? A veces uno ve un predicador de la palabra, alguien que está en la obra y muchas veces, a veces los bendecimos, pero muchas veces los criticamos, pero uno tiene que aprender a conocer las historias. Todos los seres humanos tienen una historia, todos los seres humanos tienen algo profundo y cuando Dios los trata, cuando Dios los toma, Él va trabajando y nunca lo hace para avergonzarnos, siempre lo hace para que seamos mejores, este, para que nos pueda usar para su gloria. Y eso es lo interesante, ¿no? Del Evangelio. Vamos a estar mientras que yo voy charlando, a ver. Ahí apareció de nuevo. Estemos orando para que Él no pierda la conexión. En el nombre de Jesús, a ver. El celular justo queda abajo. A ver. Y como yo comentaba, ¿no? A veces en esta hora estamos mucha gente conectado y, y a veces se dificulta. A ver.
Vamos. Ahí, volvimos. Ahí está. Pastor, ya que va a Sí. retomar, le quería preguntar, cuando Dios le habla de que usted tenía que pedirle perdón a sus papás, ¿hubo ese encuentro o fue solo un perdón suyo interiormente? ¿Hubo ese encuentro cara a cara con Ambas, sus sí. papás? Sí, ambas cosas pasaron. Al principio, o sea, no tenía relación con ellos, entonces tuve que buscarlos. Pero sí hice esa oración solo, con Dios, tratando de sacar lo que estaba escondido en mí y que, o sea, en ese momento fue revelado, ¿no? Por una Claro, palabra de parte de Dios. Así que sí, los pude buscar, estaban también ellos en un pueblo, aquí en la provincia de Buenos Aires, y fue tal cual, gracias a Dios pude encontrarlos. Cuando fui a encontrar a mi mamá, bueno, fue fuerte encuentro, ¿no? verla, ella, claro, bueno, pedirnos ambos, ¿no? Tanto ella para conmigo como yo para con ella. Eh, y me acuerdo que donde estaba ella, pude conocer al pastor, había una sola iglesia en la zona, entonces fui a hablar con el pastor de la iglesia, le comenté la situación para que contengan a mi mamá. Y ese domingo el pastor me invita a predicar. Entonces va mi mamá a la iglesia, la llevo a la iglesia y ese mismo domingo se convierte al Señor. Gloria a Para mí Dios. fue, sí, fue algo Llave de oro, poderoso. ¿no? Comprendo. Sí, bueno, mi mamá ya hace unos 5 años que ya partió con el Señor. Mi Mm, papá lo mismo, lo busqué a mi papá, fue todo lo contrario, mi papá no quiso. ay, qué pena. Bien. Vamos a esperar. Hoy tienen que ejercer la paciencia, ¿eh? Vamos. Ahí Ahí está. estoy otra vez. Dale. Eh, Vamos a Sí, les dije terminar la eso. historia. Les dije eso. Tranquilo, pastor. Sí. Y bueno, les comentaba, mi papá no quería saber nada del Señor, pero no dejamos de predicar, de pedir perdón. Y eso sentí, bueno, cuando se logra ese punto, sentí que mi corazón fue sanado, que ya no Amén. había deudas, como uno dice, ¿no? Cosas Sí, internas sí, que no sí. nos dejaban crecer. Claro. Bueno, pasaron los años, Dios me empieza a usar en este tema de prepararme, siempre me gustó prepararme en los medios de comunicación, trabajaba mucho y, y vemos la fidelidad de Dios también, ¿no? Porque hemos entendido de que Dios tenía planes perfectos para uno, el tema que muchas veces uno decide mal y no incluye a Dios en las decisiones. Lo incluimos a Dios cuando nos equivocamos y decimos, Señor, ¿por qué me pasó esto? Y Dios nos Es mira como diciendo, verdad. si me hubieras pedido consejo antes, no Es verdad. estarías donde estás. Entonces los años nos han dado un poco de experiencia en eso, entonces antes de decidir, hoy está Dios por delante como el principal consejero. Fue duro todo el proceso, pero hoy no me quejo, hoy le doy gracias a Dios porque gracias a este testimonio, por llamarlo de alguna manera, a mi historia de vida, transformada por Dios obviamente, mucha gente ha conocido a Dios, un Dios que sigue transformando vida. Y como digo, a veces Amén. estas situaciones críticas nos han hecho ver la gloria de Dios como nunca antes. Yo siempre digo, hoy la gente me ve viajando, estuve, bueno, ya hace 4 años que viajamos consecutivamente a Estados Unidos, México, Ecuador, Chile, Bolivia, hemos ido a Brasil, eh, recorriendo Argentina, y la gente dice, no, no, pero hubo todo un proceso antes. Entonces yo digo esto siempre, Amén. todo proceso Ujú. nos forma para cumplir el propósito. Si no se hace Es- el proceso, difícilmente pueda disfrutar del propósito. Pastor, usted se fue preparando, usted nos cuenta que había ido al instituto
ahí Dios lo fue transformando, mi eso para dejar las drogas, no sé si llegó a estar internado usted. ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntenos un poquito. ¿Y Sí, cuándo sintió el llamado? Porque a también veces no nos fue preparamos, pero fácil. ¿cuándo hubo ese vas? Sí, el proceso no fue fácil. Estuve en varios centros de rehabilitación, eh, pero no había contención. Nos escapábamos, nos habíamos hecho Ah, amigos, éramos 4 chicos que andábamos siempre juntos. Cada vez que la policía nos agarraba era un tema, porque éramos menores, entonces solamente quedábamos en calabozo una noche y luego nos soltaban. Yo digo, fue muy, muy duro, pero eh, me acuerdo que la directora de un centro en un momento me dice, ¿por qué no te mata la policía así nos dejas en paz, ¿no? Y yo digo, "Ah, fue muy, era bravo Juancito en esa época. Y, pero todo fue parte del proceso. Hasta que yo no conocí a Dios verdaderamente, y yo hoy lo digo con mucho respeto, eh, porque me pasa en las calles, yo trabajo con gente en situación de calle hace mucho tiempo, eh, y me dicen, no, porque la iglesia, y yo le digo, hay un error, la gente piensa que Dios es la iglesia, ¿no? El eso. templo. Y muchos hemos dejado mal a Dios dentro de la iglesia, porque la iglesia es la iglesia, y como dice Dante, va gente rota, no va Es gente verdad. perfecta. Es un hospital, ¿no? Entonces, tal cual. Entonces yo trato de explicarles que Dios es otra cosa, que Dios no es la iglesia. Dios es el que cambió mi vida y el que puede cambiar. O sea, es difícil, pero trato de mostrar a Dios desde otro lado, Aleluya. en la necesidad de... Hoy estoy trabajando con el ministerio, estamos en el barrio de Cuba, es uno de los barrios más críticos en cuanto a contagios del COVID, eh, pero ahí estamos, ahí nos llamó Dios y estoy feliz de servir a Dios en ese extremo. Y la gente viene desesperada y viene a buscar un plato de comida y ropa porque no tiene, y oramos por ellos y creemos que Dios va a ser glorificado. Entonces digo, ¿a qué punto Dios nos lleva para que Él sea glorificado? ¿Dónde vamos a mostrar la gloria de Dios verdadera? ¿En casa o en el lugar donde hay necesidad? Yo digo esto porque a esto Dios nos... Y no Es todos verdad. tenemos el mismo llamado, no todos, No, pero no, no. oh, Ah, se fue de nuevo. Es verdad, ¿no? Qué importante y cuánta seriedad en este testimonio, ¿no? Porque uno a veces lo lee o lo puede ver en televisión, pero lo estamos viendo a él contando una historia real y cómo Dios tiene poder para transformar, porque a veces creemos que Él no lo puede hacer. A veces creemos que el milagro ocurre solo con nosotros, pero no. Nuestro Dios sigue siendo real, fiel, y aquí está la prueba, ¿no? De esta bendición tan grande. Gloria a Dios ahí, Juan, nuevamente. Podés proseguir. Yo quiero saber cuándo que tuviste ese llamado, ese empuje a hacer. Hoy estás con tu esposa totalmente diferente, no en la calle como antiguamente, sino que ejerciendo este llamado tan serio, ¿no? mm. Sí, fue desafiante. Nosotros con mi esposa trabajábamos en una iglesia normal. Yo ya era evangelista, ella siempre a través del ministerio muchos años. Ay, qué lucha. Hola, mientras tanto les agradezco a los que están ahí, a Emilia Soler, firme ahí, mi amiga querida, siempre acompañando, mi sobrina Zuli, vi que entró, también vi a Romy, que Dios te bendiga, Romy Velázquez, vi que está Elizabeth de aquí de Brasil acompañándonos, Luisito, vi que está
Cristina, dije, Geraldine de España, gloria a Dios, Aldana de Argentina, van mandando ahí corazoncitos que los puedo ver mejor. Eh, Débora Duré, Débora creo que de mi hermano José. Y Moira, vi a Claudia Romero no sé si es de Argentina, si es de España, pero está ahí acompañándonos, vi que está Marta Duré, gloria a Dios, vi que está Ludmila, y gloria a Dios porque estamos ahí nuevamente. Graciela, buenas tardes, y los que no los saludé no se enojen. Vamos, pastor, gloria a Dios. Bueno, Y ahí, seguimos. Respecto dale. al llamado, mi esposa venía, ella de pequeña sirve al Señor, sus padres son pastores, aquí conocidos en la zona de Lanús, ministerio musical. Entonces, cuando Dios nos une, bueno, llegamos a casarnos y demás, Dios empieza, ella venía con su producción musical, entonces ella cantaba y yo predicaba. Nos da la posibilidad de abrir una escuela de música y ahí empieza la carrera artística. Nosotros enseñábamos música, somos profesores de música, entonces eh, fecha, por llamarlo de alguna manera, conmemorativa, salíamos con los instrumentos afuera, a la vereda del local, y evangelizábamos con los equipos, Gloria a hacíamos Dios. una mini campaña, ¿no? Y fin de recaudar ropa y alimentos para la gente en situación de calle. Era la excusa como para que los vecinos vengan, participen y nos colaboren. Y la gente empezó a sumarse, empezamos a hacer este desafío y decíamos, bueno, ¿y ahora a quién le entregamos esto? Fuimos a la estación de Lanús y por noche duermen unas 150 personas por noche en la estación. La verdad que ese dato no lo sabía. Qué importante, ¿no? Porque es una ciudad que está cerca de donde yo nací, es donde prácticamente donde nací, ¿no? Y cuántas cosas suceden alrededor de nosotros. Amén. Ahí está. Y hay Entonces, 150 en la sí, luz. exacto. Entonces Julie me dice, vamos a llevar Julie sería su esto, esposa, ¿verdad? mi esposa, Para Julie Love, nuestros exactamente, ¿cómo se dice? Ya me olvidé, los que nos están asistiendo para nuestra audiencia. Ok. exactamente. Y así que hicimos una primera reunión llevando ropa y alimentos en la estación de Lanús. En esa oportunidad le dimos de comer a unas casi 200 personas, más bolsones de ropa que llevábamos, y Julie con la guitarra y los chicos ayudándonos en la alabanza. Entonces cada persona, la música llama la atención y ahí Siempre. empezamos a evangelizar. Lo hicimos en la estación de Lanús, lo hicimos en Capital Federal, en el Obelisco también. Entonces ese fue el llamado, siempre hacia afuera. Y Dios nos fue preparando para esto, porque empezamos a viajar y los pastores nos decían, Ay, qué pena. Ya volvemos, ya volvemos. Entonces, como les decía, cuántas cosas que viven y siempre hay trabajo en la obra del Señor. Siempre hay gente que necesita de nuestra mano. Si no podés ir a predicar a la calle, bueno, podés ayudar a alguien. Hoy en día se está ayudando mucho con alimentos, mucha gente necesitada, mucha gente precisando. Entonces, ya aprovecho si estás en el país que estés, en el lugar que estés, colaborá, si tenés algo para ofrecer, siempre tenemos un abrigo, una colchita que nos sobra, un pullover, un paquete de arroz, algo que puedas poner tu grano de arena, porque entre todos sí se puede. Y en todos los países estamos pasando la misma situación, hoy no hay diferencia y la pandemia nos llevó y nos está llevando a ser solidarios, a abrir nuestro corazón, a entender que no sirve estar guardando y amarrocando, ¿no? Como decimos en Argentina, porque hay gente que necesita de nuestra mano. Si no vas vos,
que vaya otro, pero a ese otro vamos a darle el impulso, vamos a darle soporte, o con ofrendas. ¿Por qué no con ofrendas? Usamos dinero para tantas cosas que a veces no nos acrecentan nada, y a veces podemos dejar de comprar algo y poder ayudar a otro. Yo creo que eso es también ejercer ministerio. A veces creemos que ejercer ministerio es estar en un púlpito o salir a la calle. Y a veces podemos ejercer ministerio sacando algo que tenés guardado en tu hogar y que otra persona lo necesita. Algo que tal vez ni siquiera te hace falta. Entonces vamos a ejercer ese lado, ejercitarlo, el lado solidario, mostrar nuestro amor por las obras, nuestra fe por las obras, como nos enseña la palabra. A ver si podemos continuar. Vemos que hay una bendición muy grande en la vida de Juan para nuestras vidas, y por eso hay esa pequeña lucha que estamos viviendo hoy, pero en el nombre de Jesús, que Él pueda conectarse. Y bueno, como les estoy diciendo, podemos ejercer nuestro ministerio, podemos ejercer de tantas maneras. Entonces es necesario. La propia palabra nos enseña que no debemos preocuparnos tanto, ¿no? por guardar cosas. Debemos preocuparnos por hacer la obra, por extender la mano, porque siempre que sembramos vamos a recibir. Siempre. Y no lo hagamos con el recibir, pero la alegría que te da poder dar algo, como dice la palabra, mejor es dar que recibir. ¿Por qué? Porque la sensación de tarea cumplida, la sensación de que estás bendiciendo a otro, es maravillosa. Y nosotros podemos verlo, tenemos ahí, puedo hablar de Emilia, que es una persona que está trabajando en la calle a full, día tras día, podemos decir hasta de cara a cara con la muerte, porque mucha gente se enferma, muchas personas enfermas de COVID, y está ahí extendiendo el plato de comida, llevando su gente, y no es cualquiera, ¿eh? Entonces, bueno, tal vez no digo que vayas a la calle, pero podemos colaborar. Tenemos que abrir nuestro corazón para esto. Estamos en este tiempo tan difícil, pero siempre que encontremos corazones con amor, podemos hacer algo más. Y en el nombre de Jesús, está intentando conectarse el pastor, pero quedó ahí accionando. Está buscando la señal. Está teniendo falla para conectarse, me está apareciendo aquí. Entonces, como les decía, es difícil estar en esa parte, y a veces uno ve esas personas que trabajan y decís, qué amor es ese, ¿no? Para salir, para enfrentar el frío, para enfrentar todo lo que te viene, para vos tener que dar 200 platos de comida, 100 platos de comida. Y el pastor me contaba, aprovecho que mientras que él se conecta, que a veces él tiene personas que le donan alimento, le donan cosas, y le dice, mira, tengo esto para darte, vení a buscarlo. Y él no tiene auto. Y me dice, pero gracias a Dios estos días, y cuando dijo estos días, yo pensé, estos días me ofrecieron un auto. Y él me dijo, estos días conseguí una bicicleta. Así que estoy yendo de bicicleta a buscar los alimentos y las donaciones. Qué hermosura. Yo me quedé muy emocionada porque el frío de Argentina, quien lo conoce, sabe que cala los huesos. Y sale mismo en el frío, y él va y está ahí extendiendo esa mano de amor, esa mano de obra. Entonces, por eso quise invitarlo, y con mucho respeto, que esto también, este programa también lo pueda bendecir a él, como nos está bendiciendo a nosotros. Quién sabe, usted se sienta tocado en ayudarlo. Tiene una grande obra, hay gente que lo conoce, pastores importantes que me lo recomendaron. Entonces es un hombre serio, un hombre comprometido con el Señor, comprometido con la obra de Dios. Y él todavía no llegó a la parte de los viajes. Todos los viajes Dios le ha provisto.
Dios lo ha llevado a lugares inesperados, porque para una persona que estuvo tanto tiempo viviendo en la calle, 10 años en la calle, abandonado por sus papás, entonces, ¿qué podría soñar un joven, un niño, un adolescente en la vida que llevaba de que un día podría viajar a otro país? Y Dios lo llevó y Dios lo está llevando a predicar el Evangelio a varios lugares, varias naciones, y es lo que Dios hace. Nuestro Dios hace eso. Él nos trabaja, Él nos pule y dice que Él escoge lo vil del mundo para avergonzar los sabios y entendidos. Qué palabra, qué tremendo que es nuestro Dios. Dios es tan detallista que nos impresiona cuando nosotros vemos las personas que nos muestran que eso es verdad, que la palabra de Dios es verdadera. A ver, está accionando de nuevo en el nombre de Jesús, que Él pueda conseguirlo. En el nombre de Jesús. Y cada país tiene su sistema, ¿no? de conexión, su sistema de internet. La tecnología en cada país es diferente, no en el sistema en sí, pero los medios para conseguirla. Y saben que depende mucho de los barrios también. Así que, bueno, como les estaba comentando, es tan importante, ¿no? Nosotros a veces entregarnos realmente en las manos de Dios, sin reservas, sin miedos, y tuvo falla otra vez en la conexión. Y confiando que el Señor nos llamó con un propósito. Y a veces no seas vos. A veces puede ser que el Señor esté llamando a alguien de tu familia, a un hijo, y impulsioná a tu hijo a la obra. Impulsionalo, animalo, ayudalo para que sea financieramente, sea estimulándolo, porque a veces nuestros hijos pueden ejercer lo que nosotros no hacemos. Pero a veces tenemos tanto miedo, como decía la otra vez la misionera Geraldine, que decía que a veces los queremos poner en una burbuja a nuestros hijos, pero no son nuestros, el Señor nos presta, y todos, aún nuestros hijos, ellos también tienen un propósito a ser cumplido. Entonces nosotros a veces nuestra misión sea apoyarlos, sea orar, sea interceder para que el Señor abra puertas, para que el Señor los use, para que el Señor los lleve a la nación, al lugar, a cumplir la obra que tiene que ser hecha. Dios nos va a enviar ángeles, Él nos envía a nosotros, seres humanos, de carne y hueso, pero nunca nos abandona. Cuando Él nos manda a hacer una obra, un propósito, Él nos da el aval, Él nos firma abajo y dice, puedes ir, yo estoy contigo, por donde quiera que vayas, no te dejaré ni te desampararé, le dijo a Josué. Y nos dice a cada día a nosotros eso, no nos dejará, no nos va a desamparar. Hagamos la obra de Dios, hagamos la obra de Dios, que en el nombre de Jesús pronto esa pandemia pase y podamos levantar un ejército que salga nuevamente a predicar sin temor, porque el Señor está ahí con nosotros. Yo una vez más les agradezco que estén ahí con su paciencia, aguardando y recordándoles que tenemos el canal de YouTube que ya abrimos, y el canal se llama Pastora Nancy Duré, es PRA.Nancy Duré, Nancy con Y, PRA, P mayúsculo, RA minúsculo, Nancy Duré. Y ahí estamos subiendo nuestros videos del programa Conociéndonos, y les pido que se inscriban en el canal para que siempre sean avisados cuando suba el video, ¿ok? Compartan con otros, como siempre les digo, y amén, gloria a Dios, los estoy acá. Sí, pastor. No, La audiencia. yo la escucho y Gloria a sigo. Dios. Sí. El tema es que Bueno. cuesta enlazar nada más, pero escuché toda la conversación completa. Perfecto. Así que, Ahí bueno. después, pastor, yo quiero que usted me envíe cómo se pueden conectar la gente con usted, porque estoy segura
levantar personas que van a apoyar su ministerio. Entonces quiero que también lo vean, él tiene un programa de radio, que lo acompañen y vamos a darle esa fuerza para que también pongamos nuestro grano de arena en tu ministerio, en el ministerio de tu esposa. ¿Sí? Amén, gracias, gracias, pastora. Eh, es desafiante está servir a la gente en este tiempo, la escuchaba usted decir. Yo siempre digo esto, hace poquito un pastor me preguntaba de Puerto Rico, dice, pastor, ¿cómo empezás? Vos decís, hasta que os junte para 50, para 100, para 200, no. El tema cuando Dios te llama, y esto habla un poco de fe, cuando Dios nos inquietó a hacer esto, no tenía nada. Nosotros la iglesia la cerramos porque alquilábamos y no estábamos, un lugar físico no tenemos por el tema de la pandemia y demás. Entonces necesitábamos un lugar físico para hacer este trabajo. Mi suegra, ella tiene la iglesia y no, obviamente tampoco nos estaban haciendo reuniones, nada, y tenía el lugar físico. Entonces Okay. le pregunté para ver si me prestaba el lugar para hacer esto. Entonces escucha mi cuñado y se suma él a esta iniciativa, más el equipo que yo tengo de chicos que siempre me ayudan en esto. Hablo con mi esposa, le comento la situación, estuvimos orando y empezamos con 5. O sea, la idea era decir, bueno, hacerlo, empezar un domingo y continuar. Entonces, por eso hablamos de fe. La gente espera los recursos sin dar el primer paso. Y Dios nos enseñó, da el primer paso y los recursos vendrán, ¿no? Entonces, en ese tema nos pusimos firmes, empezamos a juntar, llamé a algunos amigos, yo le decía, yo estoy hace 3 meses sin trabajo, y le digo, Señor, ¿cómo voy a hacer? No tengo de dónde sacar. Y Dios me dice, empezá. Yo soy el Dios de los recursos. Esa es la Aleluya. inquietud. Y fue así. Lo hablé con Julie, con mi esposa, oramos y cuando quisimos acordar el primer domingo que empezamos, le dimos de comer a unas 70 personas. El segundo llegamos a las 100, el tercer domingo 150, el Claro, cuarto porque se va domingo corriendo, ¿no? La noticia, tal. ¿no? Por eso digo que el tema es empezar. Si podés empezar con uno, empezá con uno. No importa, el tema es comenzar. Dios se encargará luego de los recursos. Y así fue. Hoy estamos en las 210 porciones de comida que hacemos todo el ropero comunitario, gente que nos alcanza ropa, le estamos dando, oramos por ellos, nos han sembrado Nuevos Testamentos, le predicamos. Hace 2 domingos atrás vinieron como 20 chicos, ya me consiguieron algo de leche para dar también, porque hay que golpear puertas, digo yo, ¿no? Tocar Sí, es acá, tocar verdad. allá. Y como bien decía usted, la bicicleta, digo, gracias a Dios tengo salud para andar Sí, en bicicleta. sí, Eh, sí. a mi amigo Víctor, gracias porque me prestó la bicicleta y Oh, mi es una Jesús. bendición, es una bendición. Hoy vemos la mano de Dios y como decía usted, pastora, es muy gratificante cuando vos podés ser parte de un propósito de salvación, porque lo que llevamos, Amén. yo digo, aún la comida, aún la ropa que le damos, esa excusa, lo que Dios quería es que esa gente conociera en medio de una crisis a Dios, que Dios no se olvidó de Amén. ellos. Por ahí el Amén. Estado, el gobierno se olvida, pero Dios no se olvida de sus hijos. Hay una palabra que yo compartí en esta semana y yo le decía en Mateo cuando Jesús le enseñaba, por cuanto a uno de estos pequeños lo hiciste, a mí me lo hiciste. Estuve enfermo, Amén. me viniste a visitar, tuve hambre, me diste de comer, estuve desnudo, Sí, me diste me ropa. vestiste. Eso lo enseñó Jesús. Y si Es yo verdad. hoy no soy capaz de hacer eso mínimamente, algo está mal, algo está pasando en mí. Y bien lo decía usted, me acuerdo, me escribe una pastora de Santiago del Estero, me escribió un pastor de Ecuador, otro pastor de Estados Unidos, y me dijeron, Juan, ¿cómo podemos ser parte? Y le dije, miren, yo aprendí algo con el Señor, no es la cantidad lo que hace la diferencia, es la calidad de lo que damos. Entonces, con lo que puedas ayudar, es bienvenido. Imagínate que le estamos llevando cosas a gente que no tiene nada. Es verdad. Entonces, por más poco que vos considere que sea, para nosotros es un sumamos esfuerzos y es una bendición. Sí. Hoy, gracias a Dios, tengo a mi cuñado, el pastor Osvaldo,
Ay, se cortó otra vez. Entonces sí, eso es lo que les estaba diciendo. Vamos a ponernos en campaña. Yo muchas veces hablo con mi amiga Emilia y veo ese trabajo arduo, ¿no? De la calle, ese trabajo que no es para cualquiera, a veces decimos, ¿no? Pero te vuelvo a repetir, si vos decís, no, yo no me animaría, bueno, animarte a colaborar entonces. Prosiga, pastor. Gracias, pastora. Y pues eso, es una sumatoria de esfuerzos. Eh, a veces uno siente impotencia porque le gustaría ayudar a más gente, pero no tenemos los recursos o hacerlo más días. Pero Dios ha sido fiel. Dios hasta aquí nos ha ayudado. Sigue habiendo salvación en las vidas. Llegamos el Amén. Evangelio a las familias más vulnerables. Y es todo eso, un granito de arena cada uno. Yo siempre Pastor, digo, me gusta mucho, sí, ¿con cuántas personas usted hace ese trabajo? nosotros por una cuestión también de resguardar, somos cuatro, cinco como muchos, Claro. porque también tratamos de tomar todos los recaudos en cuanto a salubridad, por nosotros, por nuestra familia y por la gente que viene. Entonces, Claro. tratamos de que no sean muchos, porque el permiso que tenemos también es así, cuatro o cinco personas no más. Ah, Entonces, es verdad. con todos los requisitos necesarios de salubridad, ¿no? Porque bien lo decimos, estamos en una situación crítica, pero confiamos en el Señor, Dios nos guarda, pero también tomamos todos los recaudos. No dejamos de hacer las cosas que creemos que son convenientes. Una para nuestra salud, pero también para la familia, nuestra familia y para la gente que viene, obviamente, ¿no? Ujú. Entonces, venimos en este tiempo necesitando, lo recalcamos, por ahí hay alguien de Buenos Aires que nos quiere ayudar con el tema del alcohol, barbijo, los tapabocas y demás, seguimos, nosotros pedimos colaboración que se necesitan. Entonces, independientemente del alimento, también se necesita eso. Así que bueno, hemos tomado este gran desafío y como siempre digo, el Evangelio de Cristo sigue siendo predicado aún en medio de la crisis y yo tengo un dicho en este tiempo que toda crisis nos lleva a ver la gloria de Dios como nunca antes. Es Eh, verdad. Todos, yo no sé, si uno piensa, no sé, en José, en Daniel, no la vivieron bien, fueron los grandes hombres de Dios, pero la pasaron muy mal, situaciones muy complicadas y años. José estuvo preso injustamente, Daniel fue tirado al foso de los leones, o sea, Sí. no la pasaron bien, pero no dejaron de hacer lo que Dios les mandó. Y nosotros estamos, Amén. no me considero ni Daniel ni José, pero está en una situación brava, pero confiando en el Señor. Dios nos librará de esto también. Eh, Solo un poquito así para las dudas, como usted ya me lo contó, pero me gustaría que contara de todos los viajes que usted hizo, cómo Dios le preparó, como él estaba comentando, quién podría soñar, ¿no? Un joven en la calle, abandonado, que un día iría afuera saldría del país, iría a Estados Unidos, el lugar que muchos sueñan, y cómo Dios te llevó. Contanos un poquito sobre eso, cómo fue. Sí, fue muy, muy interesante porque con mi esposa estuvimos 5 años, siempre tenemos en claro es la oración. Sin oración no se consigue nada. Dios nos dio Amén. la posibilidad de trabajar en los medios y nos llega una invitación para un evento en Expolit en Miami, porque no teníamos los recursos para la visa, más el pasaje, más la estadía y más en dólares, más la situación en Argentina, pero entendimos algo, como dice siempre mi esposa, cuando Dios llama, Dios con el llamado vienen los recursos. Los Y nos recursos. pusimos a orar, fue, resumo, ¿no? Un poco, pero desafiante el tema de la visa, inmediatamente hicimos todo lo necesario, o sea, los papeles, oramos, dijimos, Señor, es tu voluntad. Fuimos, en una semana nos dieron la visa, en esa misma Gloria a Dios. semana, 15 días, conseguimos los dos boletos,
y nos faltaba el tema de estadía. Me acuerdo que en esa época, para estar en un hotel cerca de Expolit, donde teníamos que estar en el evento, eran 4 días, nos cobraban $90 la noche. Y decíamos, ¿de dónde sacamos ahora? Ya se nos fue los pasajes, Una ya era millonada era demasiado. para... Era una locura, digo, señores, y en Miami, Claro. ¿y cómo hacemos? Y nos llaman desde Jujuy, nos llama un hermano de Jujuy que estaban orando, se enteró que viajábamos, y nos dice, Juan, Dios me inquietó, ¿qué les hace falta? Queremos ayudarlo, queremos ayudarlo. Gloria a Y a Dios. uno le daba pena decir, no, mira, tengo los pasajes, tengo todo, no tenemos dónde quedarnos. Y él dice, no, quédate tranquilo, dice, decime cuánto necesitas, tu número de cuenta, nosotros le pagamos la estadía en Estados Unidos. Fue Gloria a llorar, Dios. llorar, porque nos llamó un muchacho de la provincia de Jujuy, de Perico, en el norte argentino. O sea, fue muy loco, muy loco. Así Solo que el bueno, Espíritu Dios, Santo lo podía hacer, no, sí, no, no habría sí, forma. sí. Que bueno, viajamos a Estados Unidos y Dios empezó ya a abrir puertas. Hasta el día de hoy, cada vez que viajamos, los pastores ya nos conocen, nos reciben, nos hospedan. Ha sido la provisión de Dios. Pero bien tenemos en claro que si no tenemos esto, como dice Julie siempre, la oración, la perseverancia, sabiendo que todo lo que nosotros hacemos lo hacemos por y para el Señor. Amén, Aquí el que se lleva la gloria sin lugar a dudas es Dios. Hemos visto, amén. me acuerdo uno de los milagros, orábamos porque nosotros en la primera escuela y cerrábamos la escuela y esos meses no había alumnos, no había plata, no había ingresos. Claro, Y Julie dijo una frase en Estados Unidos, Señor, porque teníamos la deuda del pasaje, más la deuda del alquiler del local y de los servicios y todo lo que se iba acumulando. Entonces, recuerdo que llegamos de Estados Unidos, fuimos al banco para saldar lo que se usaba con la tarjeta. Y la cuestión que ese año 2017, todo, o sea, todo lo que teníamos del pasaje invertido había sido saldado. Y el muchacho le decía, señora, no, usted no debe nada. Y yo le decía, no, pero si yo viajé a Estados Unidos, le decía, ¿no? Yo viajé, fui a Miami, dice, sí, pero usted este mes no debe nada, el mes que pasó tampoco, no tiene deuda, no hay ni... Cosas así nos han pasado. no sabía ni Tremendo. cómo. No, Gloria a tremendo. Jesús, gloria a Jesús. Este, Oh, claro, o sea, pastor, como dice Julie, con el papel, íbamos con el papel de, ¿no? De lo que ella teníamos. está ahí dándote letra, como dice mi Sí, marido. pero fue hermoso. Lo mismo con las producciones. Por ejemplo, cuando fuimos a grabar a Jujuy, el productor que nos grabó los videos nos dice, Julie, yo quiero sembrar en vos. Dice, no, Kiko, dice, vos cobrás mucho. Me decía Julie, no, vos venís, yo te hago los videos. Cosas así, ¿no? Videos profesionales. eh, claro, Kiko Núñez tiene una productora y él trabaja con un artista que son seculares, Abel Pinto, el Chaqueño Palavecino, Los Wow. Nocheros, entre otros, ¿no? Todo en el norte hace. Cosas así nos han pasado. Hemos visto la mano de Dios. Pero como les decía hoy, el tema es empezar. El tema es dar ese paso de fe, creyendo. Ay, qué penita. Bueno, ya la próxima vez que entre vamos a tratar de encerrar para que podamos concluirlo, ¿no? Pero voy a aprovechar para leer lo que está poniendo Emilia. Emilia colocó perseverancia. Yo sé que el pastor ahora me dijo que me está escuchando. Qué palabra hermosa y ya nadie casi la menciona, ya casi nadie la menciona. Que es verdad, que es verdad. Justo mi hermano Alberto me dijo cuando empezamos con los programas de internet y dijo, sí, sí, es hermoso, mucha gente empezando con los programas, pero la cosa es perseverar, perseverar porque hay luchas, hay dificultades, a veces nos cansamos, de cualquier cosa, ¿no, pastor? Estoy leyendo acá que justo una de los que nos está viendo, me dijo nuestra hermana Emilia, dice que perseverancia es la palabra hermosa que nadie menciona, que usted acabó de decir. Perseverar, ¿no? Tal cual, tal cual. Y eso da fruto. La perseverancia da fruto. Perseverar en oración,
en santidad, en el llamado, en el compromiso, en la responsabilidad. Es una palabra fuerte. Mi esposa la usa mucho y nos ha enseñado mucho a nosotros. Somos muy perseverantes en la oración para ver los frutos que tiene la oración. Entonces no dejamos de creer en Dios, perseveramos en el llamado y eso trae Amén. consigo los frutos. Es hermoso ver eso. Amén. Así, como le contaba, hemos visto la mano de Dios en nuestro ministerio y Gloria a en este Dios. tiempo crítico no dejamos de servir a Dios, no dejamos de creer en Dios, de orar para lo que viene, porque bien decíamos, estamos en un proceso que hoy no entendemos, pero esto va a pasar y Dios tiene que ser glorificado aún en medio de una crisis tan grande como esta. Amén. Estamos Amén. Amén. enseñando vía online, ministramos a familias en Argentina y fuera de Argentina, hemos conocido a muchos amigos, gente que nos sigue por medio de las redes, pero si una vida es transformada por medio de una palabra que nosotros damos, eso es el milagro más grande. Por eso decimos, a veces Amén. decimos, ¿para cuántos? Amén. Gloria a Dios. Es verdad, y nosotros a veces no valoramos, pero como el Señor nos dio, ¿no? Ese poder que hay en las palabras, hay poder, y ese poder es el que ejercemos, ¿no? Por el nombre de Jesús. Vamos, y ahí, sigamos. Usted estaba diciendo que Claro, si una persona cambia, ¿no? Por una palabra, ya nosotros realmente podemos decir, qué tremendo, ¿no? Qué bendición. tal cual. Así que, pastora, yo le agradezco de corazón el tiempo. Para la gente que quiera conocer más de nuestro ministerio, ahí tiene mi Facebook o usted tiene mi WhatsApp, le puede pasar el contacto tranquilamente. Somos transparentes, lo que viene a nuestra mano siempre lo mostramos, publico porque me Gloria a gusta Dios. eso, que la gente que da entienda que lo que está dando con mucho amor llega al destino que está, ¿no? Amén. Entonces me gusta eso. Mañana estamos tempranito, ya 8 de la mañana en la iglesia, preparando todo para la gente. Estamos también, termino acá, estoy buscando otras mercadería que me están trayendo, preparando todo para mañana, glorioso también. Gloria a Dios. Pastor, la última pregunta para nosotros ya ir encerrando. ¿Qué consejos le daría a usted a quien quiere estar en la obra y aún tiene dudas? En realidad no es una pregunta, no es una palabra que me gustaría que usted tuviera de final para nuestra audiencia, ¿no? Una palabra de Dios, una palabra de incentivo, hermosa entrevista, mismo con las dificultades que hemos tenido, le damos gracias a Dios. Vamos a guardar ahí que con seguridad Él tiene una palabra de Dios y después hacemos una oración encerrando este momento. Dios te bendiga, Marta Bonancea, que ahí entró en el programa. Amén. Bien, respecto a la palabra, es creerle a Dios, es decir, qué es lo que te puede motivar a hacer algo en el ministerio o cómo desarrollar. El apóstol Pablo decía a Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti, que ya está en ti, o sea, hay algo que está en nosotros, hay que avivarlo. Eh, es empezar a dar el Amén. primer paso en fe. Muchos quieren ver los viajes, el ministerio crecido, ¿no? El reconocimiento sin el proceso, sin dar el primer paso de fe. Todo es un proceso, de menor a mayor, nunca es de mayor. Jesús nunca trabajó así. Mientras los discípulos estuvieron con Jesús, nunca hicieron un milagro. Cuando Jesús se va, empiezan los discípulos a responder a lo que la palabra le había marcado. Pero antes no, Jesús les decía, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros, hombres de poca fe? Jesús le dijo, Es nos verdad. enseñó y dice, las cosas que yo hago, ustedes harán, y aún mayores, pero tienen que creer. Es decir, todo nace desde la fe. Jesús es el autor y consumador de la fe, donde comienza y termina la fe, todo se encierra en la fe. Entonces, ¿querés ser alguien reconocido? Comenzá, da el primer paso. ¿En qué? En lo que sea necesario. Hay una necesidad hoy latente,
empezá a hacer algo por alguien. Deja de pensar en vos, empezá a pensar en el otro. Es el principio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con Tu fuerza. este punto de entender, a ese punto de entender que si no amo al prójimo como a mí mismo, algo no está bien. Entonces, empezá a amar a tu prójimo. Uno, por lo menos, como le decía la pastora, comenzá haciendo una porción más para alguien que no tiene. Es verdad. Donde comen dos, comen Comen tres, es tres. el dicho. Aunque sea, Sí. hace una más para alguien. O sea, comenzá y Dios te va a dar luego todo lo necesario y te va a poner en el lugar que sea el correcto para que vos desarrolles lo que tenés para dar. Todos tenemos algo para dar. El tema es a quién se lo vamos a dar. A los que ya conocemos, a la gente que está en la iglesia, fuera de la iglesia. Bueno, oramos, oren a Dios, busquen a Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás viene por añadidura, no antes. Amén, gloria a Dios. Y me queda una cosa pendiente, pastor, que me gustaría que la transmitiera porque me lo dijiste a mí. Cuando Dios te dice, ¿cómo fue decir yo quiero? Vos lo sentiste, varios misioneros dijeron, Dios me llamó de una manera, de otra. ¿Cuál fue puntualmente el impulso de decir, me lanzo a la obra, el Señor me está llamando, de lo que viviste vos? Eh, sí, hay una palabra que es muy conocida, San Juan 3:16 dice, en este caso, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el Sino porque mundo sea se salvo por él. salvo por él. Mi inquietud fue la salvación. Aleluya. Salvación. Este mundo necesita salvación. Amén. Si yo no lo hago, ¿quién lo hará? Yo me veo reflejado hoy en esta crisis. Si alguien no me hubiese predicado a mí, yo no estaría hoy aquí. Si, o sea, a ese punto voy. Si Dios pudo hacer algo por mí, tocar a alguien para salvarme a mí, ¿cómo yo no me voy a mover para salvar a alguien? Gloria a Todo lo de Dios. como decía él, los alimentos, el trabajo evangelístico que hacemos, la música, todo es relativo. Pero si yo no llevo salvación, o sea, ese es el fin, llevar salvación. La comida, lo que estamos, es una, pero lo que más le llevamos salvación a la gente. Eso es lo más Aleluya. importante. Todo lo Gloria a demás Dios. es añadidura, pero la gente se va con una oración, la gente se va con la bendición de Dios, con el conocer a Dios. Como le decimos, yo le digo a la gente siempre, este plato te va a llenar el estómago, un abrigo te va a calentar el cuerpo, pero la palabra de Dios va a cambiar la historia de tu vida y la de tu Gloria a familia. Dios. Qué hermosura. Amén. Así es. Así es porque tenés la propiedad y la autoridad para decirlo, ya que lo Tal cual. viviste, ¿no? ¿Querías decir algo más? Si no, ya vamos a hacer una oración por vos. Pastor, Amén. muy emocionante tu testimonio, muchas cosas profundas. Estoy seguro que tenés mucho para contar. Amén. Agradecerles, gracias por el tiempo, porque sé que también es esto. Y como digo, y si por ahí no me podés ayudar a mí, o sea, el tema es, hacer algo por alguien. Eso va a llenar tu alma y eso afecta también a tu entorno y a la gente que te rodea. Podemos cambiar la historia con Jesús. Él nos dio lo más importante y lo más valioso que el hombre puede tener, que es la palabra. Tenemos la palabra, tenemos el mejor mensaje que este mundo necesita. Démoslo a conocer. Amén. ¿Le gustaría a usted orar por todos o preferiría que nosotros oremos por usted? Amén. Oramos. Oro por Ora. ellos y usted después ora por mí. Oramos. Perfecto, dale. Bueno, se lo cortó, entonces hacemos al contrario, oramos por él primero. Querido Señor, te bendecimos por esta live. Cuánto vivido, Señor, en este querido pastor, Señor Juan. Tú lo has llamado, Señor, desde el fondo del pozo, podríamos decir. Tú lo rescataste, Dios.
Tú sanaste sus heridas, tú lo transformaste, hiciste de él un nuevo hombre y de su esposa también una nueva mujer. Señor, te bendecimos por este testimonio, pero que no sea un testimonio pasajero. Señor, yo te pido que en el nombre de Jesús tú le toques, tú le bendigas, tú le prosperes su ministerio. Que en el nombre de Jesús, entre los que nos escuchan hoy, haya por lo menos uno que sea tocado a bendecir este ministerio. Señor, muévenos, inquiétanos, no podemos quedar de la misma manera. No podemos estar trancados en nuestra casa más de 3 meses y salir de la misma manera que empezamos. Dios, trae un cambio, Padre, desde donde esté llegando este mensaje, al país que llegue, como en este momento estamos juntos, Señor, en este momento por las personas que están, tenemos muchos argentinos, tenemos personas de España, personas de Italia, tenemos personas de Brasil que están ahí juntos. Señor, levanta un ejército nuevo, que no tenga miedo de dar, que no tenga miedo de sacar algo de su casa y bendecir a otros, que podamos ejercer no solo el dar, como el predicar. Levanta, Señor, levanta hombres y mujeres que están inertes, levántalos en el nombre de Jesús, para que sean instrumentos de poder, instrumentos de bendición a las familias, que haya salvación. Entra con tu salvación en las casas, la salvación de Cristo, el plano perfecto para el ser humano, para heredar la vida eterna, para recibir el perdón de sus pecados, salvar sus almas, escribir su nombre en el libro de la vida. Dios, haznos mensajeros de la salvación, haznos mensajeros de llevar tu palabra, de llevar a Jesús, de llevar tu luz, Señor, así como Él dijo, Padre, un alimento nos puede saciar el estómago, un abrigo nos calienta el cuerpo, pero tu palabra nos da el pasaporte para la vida eterna. El mensaje de salvación nos rescata de la perdición, nos saca, Señor, de las garras del diablo, nos transforma y nos hace brillar como tu luz, y más aún nos tornamos tu iglesia. Bendice cada oyente. Gracias, Dios, porque a pesar de las dificultades podemos decir concluimos en bendición, y la gloria y la honra sea dada a nuestro Dios hoy y siempre. Amén y amén y amén. Y mande un corazoncito para que el pastor vea ahí. Él se quedó sin conexión, pero mándenos un corazón diciéndonos gracias, estamos ahí, de un me gusta, de un like, y en el nombre de Jesús les agradezco a todos por haber perseverado ahí junto conmigo. Fue una transmisión un poco complicada, pero lo importante llegó. Como nos dejó Graciela ahí en su escrito, el mensaje importante llegó, pudimos entender, los que participaron, también vi que también, creo que fue Zuli, no quiero ni tocar mucho para que no se nos pierda la conexión, alguien que nos dejó escrito ahí que el mensaje quedó, y el mensaje es este, que llevemos a Cristo. Entonces, no dejen pasar esta lección de vida. Que Dios los bendiga muchísimo. Una vez más les repito que tenemos nuestro canal en YouTube, Pastora Nancy Duré, con el programa Conociéndonos, y el sábado que viene tenemos más. Tenemos más en el nombre de Jesús, y que en el nombre de Cristo haya frutos de este trabajo. Los bendigo, los amo y les agradezco que hayan compartido conmigo esta tarde este programa, y que el Señor bendiga grandemente la vida del pastor Juan Cruz, y que el Señor lo haga avanzar y lo lleve aún a donde él ni siquiera se imaginó. En el nombre de Jesús lo bendecimos todos para la gloria y honra de nuestro Dios. Muchas gracias, los amamos. No me quería ir
sin agradecerle, en especial manera a mi hija Jessica, porque estuvo haciéndome las propagandas, estuvo trabajando conmigo, impulsionándome, a mi hijo Israel, que hoy cuando estábamos casi por desistir, vamos a cancelarlo, ellos no, insistí, y gloria a Dios que estamos aquí, a mi esposo Gabriel, que siempre me está ayudando en todo, yo simplemente me cambio, vengo y me siento y él ya tiene todo en su lugar. Les agradezco profundamente y gracias a Dios que gracias a ellos estamos con el canal y que Dios los bendiga y prospere mi familia, prospere a mi yerno que me incentivó a poner el canal de YouTube y vamos adelante, vamos creciendo porque cuando nosotros crecemos el Señor se manifiesta y glorificamos su nombre a través de nuestras obras. En el nombre de Jesús, Dios los bendiga, los amo desde Brasil, la pastora Nancy Duré, con mucho amor, con mucho cariño. Los espero el próximo sábado a las 5 de la tarde. Chao, gracias.